tus manos. Todos ahora. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Pasan por aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Al estribillo todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Ahora sin música, todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Aceleramos con fuerza, todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. ¿La repetimos? Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Sé que falta melodía, yo sé que falta entonación, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Yo sé que falta la elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo. Déjenme adorar a mi Señor.
Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. No toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor. Miren las fibras de mi cuerpo, saben que hay verdadera adoración. La multitud de pensamientos querían turbar mi corazón, pero fueron tus palabras que alegraron lo profundo de mi alma. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Todos los integrantes de la agrupación Peniel, le damos gracias a Dios por permitirnos esta segunda grabación para la gloria de su nombre. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias por lo que has hecho con este grupo, Señor, hasta este día. Y por lo que vas a seguir haciendo para la gloria de tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Solo déjenme adorarle, solo déjenme aleluya. Quien vive. Gloria a Dios. Sonido. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, tengan todo buenas noches. Saludamos a cada hermano que nos están siguiendo, que nos están viendo por las redes sociales. Lo bendecimos en esta hora por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, yo les pido el favor, vamos a orar, vamos a colocar este servicio en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre, gracias te damos, amado Dios,
Colocamos este servicio, Señor, en tus manos una vez Es que más, estoy Padre Santo. agradecido. Pido, precioso Dios, que seas tú glorificándote, Señor, que seas tú obrando, Padre, en este lugar, Señor. Seas tú ministrando, Padre Santo, a cada hermano que nos están viendo por las redes sociales, Dios. Seas tú ministrando sus vidas, Padre Santo, de una forma especial, Señor, de una forma sobrenatural, Padre. Que ellos sienten el poder de tu fuego, Padre mío, que ellos sientan, Señor, que tú eres real, Padre, sobre sus vidas, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que seas tú glorificándote, Padre, una vez más en este servicio, Padre Celestial. Te pido, precioso Dios, que seas tú, Señor, tomando el control, Padre, de lo que se habla en este lugar. Usa mi vida como instrumento en tus manos, Padre Celestial. Seas tú hablando a través de mis labios, Padre mío. Seas tú soltando esa palabra, Señor, para esa persona que está necesitando, Señor, una palabra de aliento, Padre Celestial, una palabra de vida, Padre Santo, una palabra de transformación, Dios. Seas tú, Señor, en esta hora, Padre mío, tomando el control, Señor, de este lugar, Padre Celestial. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, Dios, tú estás en medio de nosotros, Señor. Creemos que tú estás en este lugar, Padre Santo, que tú tomas el control, que tú obras, Señor, una vez más, Padre mío. Yo te pido, precioso Dios, que tú te glorifiques. Yo te pido, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, hable en nuestras vidas, Señor. Que tu preciosa palabra, Señor, sea medicina, Padre, en esta hora para nuestras almas, Señor. Que tu palabra traiga sanidad, Padre Santo. Que tu palabra liberte, Señor, a aquel que está cautivo. Que tu palabra, precioso Dios, en esta hora, Señor, tome el control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, Padre Santo. Yo te pido, amado Dios, por aquellas personas que también nos están viendo por las redes sociales, Dios, que ellos sientan tu presencia, amado Dios, que ellos sientan tu fuego, Señor, que ellos sientan el respaldo tuyo, Padre Celestial, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién vive? Y es su nombre. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar a la preciosa palabra de Dios, a la enseñanza que Dios quiere que nosotros guardemos en nuestro corazón. Amén. Porque hoy en día hay un tema muy preocupante sobre la iglesia del Señor. Y algo que se ha convertido de moda, que prácticamente hoy en día todo el mundo dice que es cristiano, pero la palabra de Dios nos enseña por su palabra que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces debemos entender, hermanos, ciertos aspectos que tiene que salir a reducir sobre la vida de un verdadero cristiano. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a la preciosa palabra de Dios. También lo pueden hacer las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Y quiero que vayamos al libro de Mateo. Mateo 10:8. Amén. Mateo 10:8. Y dice la palabra de Dios: sanad enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Sobre este tema vamos a estar hablando en esta noche. Y yo les pido, hermano, por favor, que estemos pendientes al mensaje de la palabra en esta noche. Lo que Dios verdaderamente nos quiere hablar, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Porque sé que Dios quiere hacer cosas grandes. Sé que Dios se quiere glorificar. Sé que Dios
quiero orar de una forma especial, de una forma sobrenatural. Y debemos entender que cuáles son los planes que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. Y es muy triste ver porque hay tantos cristianos enfermos. Es algo preocupante que usted y yo debemos preocuparnos por esta situación, porque hay tantos cristianos enfermos. Si nosotros tenemos una promesa de parte de Dios y Dios le ha prometido a su pueblo sanidad divina, y esa es una promesa que tú y yo tenemos. Pero ¿por qué hay tantos cristianos enfermos? Es la pregunta que usted se debe hacer. Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿por qué hay tantos cristianos enfermos? ¿Por qué hay tantos cristianos enfermos? Si la palabra de Dios es vida en nosotros, si la palabra de Dios no ha limpiado, no ha santificado, y la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y por lo tanto el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo que esté enfermo. Amén. Pero entonces muchos me dirán, pastor, Elías estuvo enfermo. Esa fue la excusa que Dios usó para llevárselo. Pero todo el ministerio de Elías estuvo sano, fuerte y vigoroso. Hermano, la palabra de Dios no se puede contradecir. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Y usted debe entender que la palabra de Dios se hace vida en nosotros, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y por cuanto Cristo vive en mí, por lo tanto debemos tener la salud que tuvo Cristo sobre esta tierra. Alaba lo que Él vive. Pero entonces, ¿cuál es la razón o cuál es el motivo que hay tantos cristianos enfermos? Y la razón de por qué hay tantos cristianos enfermos, porque no le han creído a Dios. En pocas palabras, no han tenido fe. Entonces, el fundamento de todo cristiano verdadero, genuino, que ha sido lavado por la sangre del Cordero, que ha sido redimido, que se ha arrepentido de su vieja naturaleza, que ha aceptado el llamamiento de Dios, que ha aceptado apartarse del mundo, de santificarse, debe tener algo que se llama fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí. Muchas veces decimos que somos cristianos, pero resulta que no tenemos fe. ¿Cómo así? Te lo explico nuevamente. Muchas veces decimos que somos cristianos, pero seguimos en el mundo. No somos nada. Somos hipócritas, falsos, fariseos. ¿Por qué? Porque seguimos agarrados de la mano del mundo. No ha habido una transformación en nosotros todavía. No ha habido un verdadero arrepentimiento. Solamente de labios muchas veces decimos que somos cristianos, pero nuestros frutos dicen otra cosa. Nuestros frutos demuestran otra cosa. Entonces, hermanos, algo que debemos tener nosotros los verdaderos cristianos es tener fe. ¿En quién? En Jesucristo. Así como le estoy diciendo. Si usted es cristiano y no tiene fe, no ha nacido de nuevo. Porque nosotros los cristianos nos movemos por fe. No nos movemos por vista. Y ese es el problema de muchas veces de nosotros. Nos dejamos llevar por las emociones. Nos dejamos llevar por los sentimientos.
No debemos llevar por corrientes falsas, porque muchos van detrás del milagro, pero lo que tú no sabes es que el que hace los milagros vive en nosotros y es Jesucristo. El Espíritu Santo habita en usted y habita en mí siempre y cuando usted se ha arrepentido y ha vivido y se ha apartado para vivir para el Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo que la palabra de Dios nos dice sanad a los enfermos si estamos nosotros enfermos? No podemos sanar enfermos si nosotros estamos enfermos. Y muchas veces no me refiero a enfermedad física, sino enfermedad espiritual. Porque una enfermedad espiritual es falta de fe. Así como usted lo escucha, falta de fe. Y las cosas del reino de los cielos se consiguen a través de la fe. A través de la fe, la palabra se convierte en vida en nosotros. Pero si usted no tiene fe, ¿cómo la palabra de Dios se va a convertir en vida en usted si usted no le ha puesto fe a esa palabra de Dios? Hermanos, póngase usted a pensar por un momento. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es espíritu. Y esta palabra de Dios tiene poder. Entonces, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo 23:25. Éxodo 23:25, y mire lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Esta es una promesa que tú tienes, mis hermanos. Es una promesa para ti y para mí. Entonces debemos entender que la palabra de Dios está enfocada en nosotros. La palabra de Dios es para ti. La palabra de Dios es para aquel que ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Pero entonces usted, mi hermano, no puede contradecir la palabra, porque muchas veces vemos muchos cristianos enfermos. Y el problema es que no le han creído a Dios, sino que le siguen creyendo a Satanás. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu entendimiento? ¿Por qué no le has creído a Dios? ¿Por qué no le has creído a Dios? Porque la palabra es para ti y para mí. Y cuando usted recibe la palabra de Dios, usted tiene que hacerle vida en usted. Gloria a Dios. Una Biblia, mi hermana. Gloria a Dios. Éxodo 23:25. Entonces, es aquí donde nosotros debemos entender que cuando la palabra de Dios dice que Él pagó el precio por nosotros, porque ya lo pagó. Éxodo 23:25. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Es una promesa para tu vida. Es una promesa para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede, pastor? ¿Qué es lo que pasa, pastor? Muchas veces, ¿por qué muchas veces la mayoría de los cristianos viven enfermos? Y siempre la mayoría de las peticiones, pastor, ore por mí que me duele aquí, me duele allá, estoy enfermo. ¿Cuántos saben que el diablo es un mentiroso? Ese es el problema, que le hemos creído más al diablo que a Dios. Porque cuando usted le da un dolorcito en el pecho, dice un infarto, y sale corriendo enseguida
para el médico. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Él quitará, dice, Él quitará toda enfermedad en medio de ti. Entonces, ¿hay fe o no hay fe? No hay fe. ¿Por qué no hay fe? Porque usted va derechito al hospital y le cree más al médico que lo que dice la palabra de Dios. Y es ahí donde el enemigo nos está dando duro. Porque donde hay fe, usted se apropia de la palabra de Dios, no de lo que diga el médico. ¿Y cuántas veces el diablo se nos ríe en nuestra propia cara? Mira cómo lo tengo. Dice que tiene fe y sale corriendo para el hospital. Hermano, usted y yo tenemos derecho, en el momento que creemos en Cristo Jesús, a las sanidades divinas. Las sanidades divinas es para su pueblo, es para el pueblo escogido de Dios, es para todo aquel que tenga fe. Porque como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿dónde está tu fe? Cuando el médico te dice, no, tienes esto, tienes esto. ¿Dónde está tu fe? Debemos entender que si yo he creído en Cristo, Él cumple lo que me ha prometido. Dios lo prometió, Dios lo cumple. Pero ¿dónde está la batalla que estamos librando? En nuestra mente. Es aquí donde el enemigo coloca esos pensamientos que te vas a morir, que tienes cáncer. Pero la pregunta es, si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo viviendo en una casa enferma? Es algo semejante, un cuerpo enfermo es algo semejante a una casa que está a punto de caerse. ¿Usted viviría en una casa que está a punto de caerse? No. ¿Cuánto más el Espíritu Santo? Amén. Entonces, aquí donde debemos nosotros entender, hermanos, y para los hermanos que me están viendo por las redes sociales, que si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Más o menos tengo de seguir al Señor como 12 años. Y de los 12 años, yo no sé qué es un médico. Y cuando estaba trabajando, que era panadero, un día terminé de mi turno, me fui a bañar para irme para la iglesia. Mientras me estaba bañando con agua fría, se me torció la boca. Enseguida reprendí. Y enseguida confesé la palabra de Dios y dije, Señor, yo he creído en ti. Y mi boca se normaliza en el nombre de Jesús. Y duré como 20 minutos frente al espejo, porque me daba temor. Pero seguí orando y pidiendo la fortaleza del Señor. Y cuando me miré, ya tenía mi cara nuevamente normal. Dice la palabra de Dios que nosotros nos movemos por fe. La pregunta es, si estamos ejercitando la fe que Dios nos pide a nosotros para que Él pueda obrar en nuestra vida y para que Él se pueda glorificar en nuestra vida. Porque muchas veces estamos llevando un cristianismo solamente de teoría, pero ¿dónde está la práctica? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde estás viviendo la palabra de Dios? Porque si no estás viviendo la palabra de Dios, lógico que la palabra de Dios no se puede hacer vida en nosotros. Pero si tú vives la palabra de Dios, la palabra se va a hacer vida en nosotros. Y es lo que nosotros debemos entender. ¿Por qué muchas veces aceptar la enfermedad?
los integrantes de la agrupación Peniel, Si la palabra de Dios dice, gracias a Dios, y lo dice muy claramente, esta segunda grabación. yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, porque la enfermedad es una maldición. Y mientras que ya nosotros vivimos para Cristo, esa maldición no nos puede tocar. Alaba lo que Él vive. Gracias por lo que has hecho con este grupo, Señor, hasta ¿Y este cuántas día, veces nos preocupamos por lo que vas a seguir cuando el haciendo médico nos dice en tu algo? nombre, Señor. Cuando el médico nos da un reporte negativo de nuestra salud? ¿Cómo nos colocamos? Preocupados. Amén. Una vez me hice unos examen, me salió los triglicéridos muy altos y el médico me mandó tomar vino durante un mes, todas las mañanas, una copa de vino. Yo salí con mi fórmula. Cuando llegué al lugar donde yo estaba viviendo, doblé rodillas y le dije, Señor, tú eres mi sanador. Yo no voy a tomar ningún vino, porque tu palabra me lo dice, que por tu llaga fuimos curados. La palabra nos enseña. Amén. Entonces, hermanos, ¿dónde está la fe? ¿Estamos viviendo en fe? ¿O seguimos viviendo normalmente y estamos viniendo a la iglesia como para pertenecer a una religión más? Dice la palabra de Dios que el evangelio es demostración del poder de Dios. ¿Sí lo estamos demostrando? ¿Sí lo estamos viviendo? Particularmente yo no creo en esos pastores que andan escoltados. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Si Dios nos ha llamado, Dios nos guarda. Y el diablo no podrá matarnos antes de tiempo, sino hasta que se cumpla el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Ahora quiero que vaya conmigo, mis hermanas, mis hermanos, y cada hermano que nos están siguiendo por las redes sociales. Vayamos al libro de Isaías 53:5. Y miren lo que nos dice Isaías 53:5. Y estas palabras es para que nosotros nos apoderemos de esto. No solamente, ay, qué promesa tan linda. No, no se trata de eso, mi hermano. Se trata de vivir la palabra de Dios en nosotros, que la palabra de Dios se sienta por tus venas, que tu palabra de Dios se sienta cuando tú hables. Amén. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que es escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimó. Ciertamente llevó él ¿quién? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. ¿Qué puede usted entender por esa palabra? Fácil. Él tomó nuestro lugar. Entonces, si Él tomó nuestro lugar, ¿usted por qué se apodera de su enfermedad? En mi enfermedad, mi problema. ¿Por qué no te apoderas mejor de Cristo? Y no de la mentira que el diablo coloca en nuestra vida. Debemos entender claramente que Jesús cargó con nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Y muchas veces por falta de fe dejamos a Dios como mentiroso. La medicina Dios la estableció no para su pueblo, sino para la humanidad. Porque dice, yo soy tu sanador. Él no le puede decir al que no lo conoce a él. Entonces, el mundo que no conoce de Dios, ¿a dónde va?
al médico. Pero ya si usted conoce a Cristo, ¿a dónde tiene que ir? A Cristo. Y eso es lo que la palabra nos enseña, mi hermano. Y muchas veces es muy triste ver que la mayoría del pueblo cristiano está en esta condición, enfermo. Y son hermanos que llevan 10, 15, 20 años y están en esta condición, enfermos. Entonces, ¿a quién le han creído? ¿A quién le han creído? Diga al mundo. Así de sencillo. Nosotros como hijos de Dios, como templo del Espíritu Santo, no podemos aceptar ninguna enfermedad. Un dolor de cabeza, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Una fiebre, hay que reprenderla en el nombre de Jesús. No aceptarla, cortarla de raíz. Vemos cristianos hoy en día que se toman 3 y 4 pastas al día. Explíqueme eso. ¿Dónde está su fe? Y la palabra de Dios nos enseña claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aquí es donde yo quiero entrar en detalle. ¿Qué es lo contrario de agradar? Desagradar. Y esto, más de uno lo está haciendo. Por eso dice la palabra de Dios, por los frutos lo conoceréis. No todo que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces debemos entender claramente que uno de los frutos que yo tengo que dar es mi sanidad. Amén. Porque la palabra lo dice. No me lo está diciendo un hombre, me lo está diciendo la propia palabra de Dios. Que Él llevó a la cruz del Calvario nuestras enfermedades y nuestras rebeliones. Entonces, ¿por qué nos preocupamos muchas veces? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro entendimiento? Hermanos, debemos abrir nuestro entendimiento, pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder entender las acechanzas que el enemigo está colocando en nuestras vidas. Y me duele decirlo, pero el enemigo cada vez está ganando ventaja sobre el pueblo de Dios. Y muchas veces el enemigo nos está bombardeando. Te vas a morir. Estás enfermo. ¿Y cuántas basuras nos sigue llenando la cabeza? Pero no hemos entendido la palabra de Dios que dice que Él quitará la enfermedad en medio de su pueblo, porque la enfermedad vino por las maldiciones, mas ya usted no vive en maldición, ya usted vive en bendición, porque Cristo vive en usted y vive en mí, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice la palabra de Dios. Yo debo de creerme eso, lo que Dios me está diciendo, yo tengo que creerlo, yo tengo que poner mi fe sobre la palabra de Dios y entender qué es lo que la palabra me está enseñando para poderlo vivir. ¿Y cuántas veces? Multitudes enfermos. ¿Será la enfermedad de Dios? No. O sea, le recuerdo que la enfermedad entró por el pecado. Amén. La enfermedad entró por el pecado. Y si somos templo del Espíritu Santo, no puede haber enfermedad. Amén. Y quiero que vaya conmigo a Jeremías 17:4. Jeremías 17:14, perdón.
Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gracias, Padre Santo, porque nos estás hablando en esta noche. Jeremías 17, 14, dice, ¿cómo empieza diciendo el versículo? Es algo, una frase que va directa a quién, dirigida a quién. Y si usted analiza la palabra y sáname, va con la seguridad. No está dudando, sino que le está diciendo, sáname, oh Señor, y seré sano. ¿Y qué más dice? Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Gloria a Dios. Y mire, cuando Jesús, antes de ser un milagro, le preguntaba a la persona, ¿tiene fe? Y muchas veces respondía, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Que se haga de acuerdo o conforme a tu fe. Era el lenguaje que usaba Jesús. ¿Qué lenguaje debe tener tú y yo? ¿Cómo debe ser nuestro lenguaje actualmente? Semejantes de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. Y entonces, si Cristo vive en mí, ¿cómo debe ser mi salud? Como la de Cristo. ¿La salud mía es igual a la de Cristo? ¿O estoy dejando como Cristo como mentiroso? ¿Estoy dejando a Cristo enfermo? Hermanos, debemos entender claramente la palabra de Dios. Aquí la palabra nos está hablando literalmente de la enfermedad del cuerpo. Y debemos creer que en el momento que usted recibió a Cristo en su corazón, o en el momento que usted se arrepintió y decidió de todo corazón seguirlo a Él, entonces todas las bendiciones de Cristo automáticamente pasan a nosotros. Es una transacción espiritual. Y toda maldición que había en nuestra vida es cortada porque Él pagó el precio por eso. Por eso dice la palabra redimido. Y la palabra redimido tiene que ver alguien que pagó. ¿Y quién pagó por nosotros? Cristo Jesús. Él pagó el precio por nosotros. Entonces, ¿por qué seguimos, digamos, igual? ¿Por qué no se ve un cambio, una transformación en nosotros? ¿Por qué de seguir avanzando cada día vamos